Decíamos nosotros la semana anterior, cuando compadecieron acá autoridades de otro ministerio, que era común mostrar de parte de las autoridades una parte de la realidad, aquella que le es más conveniente. Hoy podríamos reiterar las mismas expresiones aquí. Pero también creemos conveniente resaltar la importancia de estas instancias. Porque gracias a estas instancias, a las propuestas que se han hecho desde el Frente Amplio, las críticas que se han hecho del Frente Amplio, las propuestas que vienen de las organizaciones sociales en general, particularmente los trabajadores nucleados en el PIT-CNT, hace que las autoridades esas visiones parciales reconozcan que tienen que atenderlas y hoy estamos discutiendo ellas. En exposiciones anteriores del Ministerio de Economía o del propio presidente al cumplir 2 años de gobierno, se hablaba del crecimiento de la economía, se hablaba del abatimiento del déficit fiscal, pero no se hablaba de la pérdida salarial, de la pérdida de jubilaciones, de la carestía, pero quiso la vida que hoy estemos acá hablando de eso. Fue más fuerte que ese impulso de dar una visión parcial de la realidad. En estos días leíamos algunas declaraciones de un diputado oficialista que adelantaba que iba a venir acá a defender con toda la fuerza la política económica del gobierno, porque decía que se inspiraba en una filosofía, ideología, que fue la que permitió ganar el gobierno, a lo que hoy son gobierno. Y eso nosotros lo vemos como muy positivo, que se reconozca que lo que está detrás y lo que inspira es una ideología. Porque ¿cuánto nos dijeron a nosotros que habían muerto las ideologías? Así que se reconozca eso, es importante, es positivo. Y esa filosofía, esa ideología, fue la que inspiró en los periodos anteriores críticas feroces al Frente Amplio en el gobierno, terribles críticas, que fueron generando un estado de situación en buena parte de nuestra población, un sentido común que los hizo ganar las elecciones. Y ahora que estamos llegando a poco de llegar a la mitad de este periodo de gobierno, es bueno que nos preguntemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo está el país ahora? Pero más que eso, ¿cómo está nuestra gente ahora? Aquellas cosas que criticaban terriblemente en este mitad de periodo, ¿la han corregido? ¿La han resuelto? ¿La gente está mejor? Esas son las cosas que tenemos que contestarnos hoy, más allá de la diversidad o no de temas. Y entonces ahí tenemos que ir, obviamente, con algunos temas concretos. Acá estuvo muy presente el tema de la pobreza. En el periodo anterior, los que eran oposición criticaban que en los últimos años había aumentado la pobreza. Visión parcial, porque no decían que esos mismos gobiernos habían bajado la pobreza que dejaron los gobiernos de derecha del 40% a menos, a un dígito. Pero así, insistían en cómo la pobreza había aumentado en esos últimos años, 2019 particularmente. Ahí teníamos el 8,8% de pobreza. Llegaron al gobierno y en el 2020 la pobreza aumentó al 11,6%. La excusa es la pandemia, obviamente. Pero al año 21, cuando mejora la situación sanitaria, dicen que la pobreza disminuyó, pero se establece en el 10,6%. Yo entiendo que cuando hablamos de números, de porcentaje, es difícil hacernos entender. Pasamos gran parte de nuestra vida dando clases de matemática en secundaria y siempre es difícil la comprensión de los números, de los porcentajes. Pues hay que ir a buscar formas concretas, ¿no? Ejemplos que nos puedan hacer entender. Quiere decir que en el año 21 tenemos casi un 2% más de pobreza, de pobres, que en el 19. Casi 2% más. ¿Qué implica eso? Cuando hablamos de un punto en este país, hablamos de 35.000 personas. Por lo tanto, estamos cerca de 70.000, 60.000 y pico, más pobres hoy que cuando gobernaba el Frente Amplio, o cuando asume el gobierno esta coalición. Si tenemos más pobres hoy
entonces, señor presidente, tenemos un país más desigual con este gobierno. Tenemos un país más injusto con este gobierno. Nos hablan de que la economía crece. Después de la caída abrupta del 2020, todos esperábamos que creciera el famoso efecto rebote. Había otra posibilidad. Crece la economía, pero no para todos igual. No es homogénea. Y ahí está la cosa. No es un crecimiento parejo. Alguien hablaba ahí del viento de cola. Cuando gobernaba el Frente Amplio, nos hablaban del viento de cola. Con mucha certeza, varios compañeros diputados de nuestra fuerza política, el propio presidente de nuestra fuerza política, habla que si aquello era viento de cola, hoy hay un huracán de cola. Por ejemplo, si miramos del 1 de mayo del 2020, del 2021, al 30 de abril de este año 22, récord de crecimiento de la exportación. Si consideramos la zona franca, más de 12.500 millones de dólares de exportación. Récord. En el año del 17 al 19 el promedio era 9.000. Así que aumentó muchísimo la exportación. Sin embargo, los salarios decrecieron, bajaron. Los trabajadores perdieron salario, los jubilados perdieron capacidad de compra. Entonces estamos en un país más desigual, un país más injusto. Nos hablan del trabajo, que aumentó. Y a algunos no les gusta la comparación allí entre los 48.000 trabajos nuevos del 21 con los 15.000 jornales solidarios. Hay que recordar que en el 2020 se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Así que no alcanzamos a recuperar eso. Y no les gusta hablar de que, bueno, resaltamos que jornales solidarios, 12.500 pesos en principio, acotado, limitado en el tiempo. Ahora quedó la mitad, 6.000 y poquitos pesos. Eso es un salario. Con eso puede vivir dignamente. Bueno, eso es lo que toman como recuperación. Si no les gusta hablar de eso, vamos a ir a otro indicador, la masa salarial. Si mi nieto me pregunta qué es eso de la masa salarial, le tengo que decir, bueno, multiplicar la cantidad de empleo por el salario medio. Y eso es una forma aproximada de ver cuánto de ese dinero va a los trabajadores, cuánto se apropian los trabajadores. Ahora resulta que esa masa salarial creció 1.6 y la economía creció 4.4, casi 3 veces más. Quiere decir que si el país crece casi 3 veces más que lo que los trabajadores se apropian, son otros los que se están quedando con esa inmensa parte de la torta. Entonces, si unos mucho y otros nada o muy poco, estamos en un país más desigual, más injusto. Pero además, si cuando se quiere explicar que eso es por un momento, que es un momento que hay esa diferencia y después va a crecer la masa salarial, si miramos las proyecciones de este propio gobierno, con sus técnicos, se habla de que al terminar el periodo de gobierno, el PBI va a estar un 12% por encima de lo que estuvo en el 19. El empleo más o menos puede estar un poco mejor, pero en el mejor de los casos, si cumplen con lo que prometido, de que al terminar el periodo va a volver el salario a lo que fue al inicio del gobierno, en el mejor de los casos, quiere decir que nuevamente va a crecer mucho más la economía que la masa salarial. Así que lo que nos están prometiendo es que cuando termine este periodo de gobierno vamos a tener sin duda un país mucho más desigual, mucho más injusto. Nos hablan de los ahorros o, en forma más técnica, del abatimiento del déficit fiscal. Allí, en forma obsesiva para nosotros, es lo que toman siempre como primer línea de trabajo. Se habla de un abatimiento del 1.2 del déficit fiscal. Ahora, pasa que, ¿en qué abatieron? Porque nos hablaban
de que iban a terminar con el despilfarro, que iban a ahorrar eliminando el despilfarro. De cada 3 pesos que se ahorraron, 2 pesos fueron en rebaja de salario, en rebaja de jubilaciones y en rebaja de inversiones públicas. Y ahí, señor presidente, las inversiones públicas que rebajaron, se destaca, lamentablemente, 2 aspectos tan sensibles como la vivienda y como la educación. Ahora nos prometen que la vivienda van a tener las soluciones mágicas para adelante. Hasta ahora, mitad del periodo, rebaja. Menos inversión en vivienda, menos inversión en educación. O sea, un país más desigual, más injusto. Hablan que lo hicieron todo sin aumentar impuestos. Eso no es del todo cierto. Todos sabemos que no es así. Hay impuestos encubiertos. Si recaudaron más, porque eliminaron el 2% de descuento en el IVA, en las compras con tarjeta, recaudan más. Con más impuestos. Le den el nombre que le den. El impuesto COVID, el fondo COVID fue a los empleados públicos. Fue más impuesto. Datos de realidad. En estos 2 años, señor presidente, la nafta aumentó un 42%, aquella que iba a bajar. El gasoil un 46%, el supergas un 35%. Y el índice medio de salario, 13%. Lejísimo el índice medio de salario de lo que aumentaron estos productos tan importantes. Se aumentan tanto estos productos, tan distantes del aumento de salario, tenemos un país más desigual, más injusto. Se amplió la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Si tomamos el decil, el 10% más rico y el 10% más pobre, se aumentó la brecha. Hay más diferencia. Por lo tanto, un país más desigual, más injusto. Nos queda poco tiempo. Vamos a ir a las propuestas. Ahí siempre nos da la sensación de que se anuncian propuestas por parte del gobierno con bombos y platillos y con trompetas. Y después cuando llegan, y además esos anuncios se canalizan generosamente por los grandes medios de comunicación, que si no quieren que le digamos que son afines al gobierno, bueno, podemos decir que tienen una sensibilidad especial para difundir esos anuncios del gobierno y no otras cosas. Pero después quedamos con gusto a poco, a destiempo y muy poco. Para poder entender esto de muy poco, se habla de 40 o 50 millones las medidas anunciadas el martes. Lo que ahorraron extra, porque se habían propuesto ahorrar determinado porcentaje y ahorraron más. Eso más que ahorraron son 350 millones. Ahorraron de más. No esperaban esa plata. 350 millones. Esta medida que anunciaron el martes es menos de la 7ª parte de eso. Si será poco. Poquísimo. Pero además, en concreto, las medidas, además de lo tan poco, lo insuficiente, tienen algunas cosas interesantes. Hablan, por ejemplo, del IVA personalizado. Puede ser interesante, ¿no? Pero ¿cómo lo van a hacer? Con tarjeta, con medio electrónico. Eso que tanto renegaban cuando el Frente Amplio era gobierno, ¿no? La inclusión financiera. Después hablan de rebaja de aranceles y alguna cosa que puede ser peligrosa, de menos controles, que puede ir a la calidad de esos elementos, pero hablan de tres. Según nos dicen los compañeros del Cuesta Duarte, un 2% de la canasta básica. No es nada, es un pellizco. Por lo tanto, señor presidente, terminamos acentuando lo que hemos repetido. Con este gobierno de coalición tenemos un país más desigual, más injusto.